Bueno, en primer lugar, apoyar la idea de que realmente este ha sido un año muy crítico para la educación. Eh, bueno, si pudieran compartir la presentación me ayudarían, pero en todo caso hay dos puntos que trato de subrayar cuando vamos a hacer el análisis de las recomendaciones. Tomemos en cuenta, primero, el contexto 2022, una nueva gestión gubernamental y esto implica cambios, ¿sí? Cambios que van con nuevos actores a nivel central y regional, departamentales, municipales, etcétera. Cambios organizativos, cambios que tienen que ver con las metas y objetivos, se habla de refundar el sistema, cambios en estrategias y actividades. Todo ello con este equipo de jóvenes dirigentes magisteriales llenos de energía y con buenas intenciones, ha implicado un proceso de transición. Y bueno, si pasamos a la siguiente pantalla, esta transición ha tenido unos resultados que no son digamos, los más deseables, aunque uno puede comprender que siempre que hay un cambio gubernamental, los procesos se vuelven un poco más lentos. Pero quiero destacar aquí 9 puntos que no son opinión personal, sino que son aspectos que en diferentes foros que se han trabajado con universidades públicas y privadas, con la Asociación de Medios de Comunicación y luego en Foredu, se han destacado. En el año 2022 debimos haber empezado, como lo hicieron los otros países en el mundo y como lo muestra la experiencia internacional, con una evaluación diagnóstica que nos permitiera saber cuánto realmente dejaron de aprender nuestros estudiantes en los 2 años previos de pandemia. Bueno, ahora son 3. ¿Sí? Ojalá que esto se pueda hacer a inicios del otro año. ¿Sí? Esa evaluación diagnóstica, que es un tipo de evaluación estandarizada, con ciertos requisitos, etcétera, etcétera, nos permitiría hacer un buen diseño de un plan de nivelación de los aprendizajes. Porque como ya lo señalaba don Carlos, hay estudiantes que están en 4º grado que no leen ni siquiera una sílaba compuesta, una sílaba inversa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Leen mamá, papá, pero no leen palabras que tengan cierto nivel de complejidad. Entonces, hay que hacer un plan de nivelación que lamentablemente no se hizo este año. Y luego eso va implicando un acompañamiento socioemocional. Vean, en la refundación del currículum que se habla, ojalá se incluya ya este aspecto, porque muchas veces nos centramos solamente en el aprendizaje, en la parte cognitiva. Y todos los expertos internacionales están hablando de la necesidad de las habilidades socioemocionales para la vida, para un buen desempeño en el trabajo. Y esto, ERCE, por ejemplo, en el 2019 evaluó empatía, apertura a la diversidad, autorregulación, que son habilidades que la persona las necesita no solo para desempeñarse bien escolarmente, sino para tener éxito en el futuro para un ciudadano del siglo XXI. Repítamela, por favor, aparte de empatía. Empatía, la primera, que es la capacidad de entender al otro. Pero también, en segundo lugar, la apertura a la diversidad, aceptar al otro que es diferente, para evitar esa conflictividad que, bueno, las barras terminan matándose simplemente porque son simpatizantes de equipos distintos. Y la tercera, la autorregulación, es decir, la capacidad de ordenar mis pensamientos, mis acciones, mis emociones para lograr objetivos. ¿Sí? Esas habilidades ya ERCE las evaluó en el 2019 porque son fundamentales no solo para el éxito académico, sino para el éxito futuro como ciudadano. Y luego hay ciertos puntos que no se hicieron este año o que se hicieron hasta el final. Por ejemplo, la merienda escolar hasta finales de agosto, septiembre se ha logrado por fin distribuir con muy buen suceso, por cierto. Pero esto ojalá que en febrero del otro año ya esté presente y ojalá que se refundara el esquema de la merienda escolar. Hay países en Sudamérica que la merienda escolar la tienen organizada de manera que apoyan a los productores locales. Tienen una excelente merienda, pero es que además generan movimiento de riqueza, de producción en las comunidades, porque son los productores locales los que abastecen los centros educativos. Estas experiencias ojalá que se tomaran en cuenta. La merienda escolar es un factor que ya está demostrado que hace que la matrícula se recupere, que hace que muchos niños que habían abandonado retornen. Y otro aspecto, la mochila escolar. Muchos niños, y aquí en Honduras hay estudios ya, abandonan porque no tienen un lápiz, porque no tienen un cuaderno. A uno le puede parecer absurdo, pero los niveles de pobreza en el interior del país son tales
que un niño puede frustrar su futuro educativo simplemente porque no tiene un lápiz, porque no tiene cuaderno, porque le da pena llegar con materiales dañados. Entonces, ese tipo de apoyos, mochila escolar y merienda, ojalá que en febrero de 2023 estén. Volvamos a la gráfica, por favor, que estaba leyendo el doctor Alas. Y los últimos puntos tienen que ver con, bueno, debemos de crear las condiciones para un modelo híbrido. Es decir, todos los expertos internacionales nos vienen hablando desde finales del 2020, el primer año de pandemia, de que muchos países, y ahí vamos incluidos nosotros, vamos a tener recurrencia de pandemia, ¿verdad? En el mundo y en algunos países como el nuestro, con sistemas sanitarios muy pobres, débiles, esto va a impedir que se asista a clases presenciales. En segundo lugar, las catástrofes naturales. Honduras es uno de los países más vulnerables a los desastres naturales, ¿cierto? Que también impide, como ocurrió hace unos días, como bien lo señalaba la doctora Rutilia, por lluvia se nos van perdiendo días y días de clases y al final eso se acumula como pérdida. Pero hay un tercer motivo importantísimo por el cual debemos apuntar a un modelo híbrido, y es que las competencias digitales son indispensables para un ciudadano del siglo XXI. Usted no puede estar mandando al mercado laboral a jóvenes de media que egresan, que no saben encender una computadora, que no saben manejar Word, que no saben manejar lo mínimo de Excel. Es decir, esas son competencias para cualquier disciplina, para cualquier área de trabajo, que se vuelven indispensables para el siglo XXI. Informática, manejo de inglés, etcétera, son competencias que se han descuidado, que nuestro sistema educativo no le está otorgando a los jóvenes y los estamos mandando al mercado laboral como que estuviéramos a mediados del siglo XX. No estamos mandando jóvenes aptos para una economía del siglo XXI y entonces, como bien lo señalaba usted al inicio, Honduras no tiene futuro económico, no tiene futuro de progreso con este sistema educativo. Vinculado a ello, entonces, son los últimos puntos de el Internet, los dispositivos y algo que el Observatorio de la Educación viene abogando desde antes de la pandemia. Los libros de texto y los cuadernos de trabajo son importantes. Muchas veces eso hace la diferencia con que el niño se quede en casa, pero a través de un WhatsApp, que así ha funcionado el sistema educativo, bien lo decía don Carlos, el maestro puede mandar indicaciones que si el niño tiene libro de texto y cuaderno de trabajo, ahora sí puede trabajar en su casa. Pero en la situación actual, decir que el sistema se vuelve virtual, el sistema público, realmente es una ficción. En el fondo es lo que dice la doctora Rutilia, son pérdidas de días de clase. Y ahí estamos que 2022 se nos pasó con menos de 100 días de clases presenciales, seguimos retrocediendo en el aprendizaje. Ya antes de la pandemia teníamos a los 15 años, 2 años de atraso. Un niño de 9º grado de Honduras, en promedio, domina lo que un niño de 7º de Costa Rica, o de 6º grado si nos vamos a Chile, y ni hablar si nos comparamos con los asiáticos. Entonces, esos resultados están condenando el futuro del país, y en ese sentido apoyamos plenamente la idea de una emergencia nacional en educación. Otra cosa será ponernos de acuerdo cuáles son las medidas más adecuadas, pero que hay una emergencia, hay una emergencia.